El libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo número 5 en adelante nos dice: a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lenguas y nación. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. El que tenga oídos, que oiga. El que deba ser llevado cautivo, a la cautividad irá. El que deba morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consisten la perseverancia y la fidelidad de los santos. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Este día, hermanos, vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis, y quiero ubicarlo en el contexto en el cual nos encontramos en este momento, a esta altura. Recuerde que el capítulo 12 que estudiamos anteriormente, dijimos que es un capítulo en el cual se produce una ruptura en la línea de relato o de revelación, si queremos llamarle así, que el libro de Apocalipsis ha ido llevando. Y en ese capítulo 12, que es la escena más extensa que el Apocalipsis contiene, dijimos que el propósito de esa visión, que es el de la mujer que aparece en el cielo, que está encinta y a punto de dar a luz, y el dragón que quiere devorar a su hijo en el momento en que nazca, es un relato que tiene como propósito el dar a entender a los cristianos que leían el libro de Apocalipsis como la razón de por qué el creyente debe vivir el sufrimiento. Porque hay una lógica que el ser humano tiene, y es que a las personas malas les tiene que ir mal, y a las personas buenas les tiene que ir bien. Sobre todo si estas personas buenas son personas que temen a Dios, son nacidos de nuevo, son personas justas o santas, como la Biblia le llama. Pero esa lógica es rota por los hechos reales de la vida diaria, y es que hay muchos justos que enfrentan dificultades, y dificultades que a veces son peores que la de los incrédulos. Por eso es que el tema de por qué el justo tiene que sufrir es un tema que siempre ha llamado y capturado la atención de los creyentes, y es una pregunta que se repite vez tras vez, sobre todo en momentos de dificultad.
De hecho, en la Biblia hay un libro entero que trata precisamente de ese tema. Es el libro de Job. En ese libro usted puede encontrar cómo, bueno, la mayor parte del libro, usted sabe que son diálogos que se dan entre los amigos de Job y él. Entonces, son rondas, diríamos, de diálogos que se repiten una y otra vez, hasta que al final, bueno, hay un amigo de Job que es más joven y él da los argumentos finales, y luego es Dios el que termina en la última sección de los diálogos y termina mostrándole a Job en qué es aquello en lo que él ha fallado. Pero en todos estos diálogos, el tema que se está manejando es por qué el justo sufre. La posición de los amigos de Job es que él ha pecado, porque si le va mal es porque ha hecho mal. Pero la posición de Job es que no, que él no ha pecado y sin embargo le está yendo mal. Ahí está el problema de lo que le estoy hablando. Es decir, ¿por qué un justo como Job, que Dios mismo lo dice 2 veces al inicio del libro, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, dice que has visto a Job, el cual es fiel a mí como ningún otro sobre la tierra? Entonces, si Job era un hombre justo, fiel, que temía a Dios, entonces ¿por qué le tienen que venir sufrimientos horrorosos como los que ese libro describe? Entonces, ese es el tema del libro. Ahora, cuando el libro de Apocalipsis fue escrito, la iglesia, los creyentes estaban pasando una situación de persecución muy aguda, muy difícil. Y cuando se da una situación así donde las iglesias están sufriendo por el hecho de ser creyentes, entonces lógicamente la pregunta, la inquietud que surge en los creyentes es: ¿por qué, si nosotros estamos agradando a Dios, tenemos que enfrentar persecución y hasta la muerte misma, el mismo martirio? Como Apocalipsis, recuerde que es un libro que tiene una orientación pastoral, porque vimos en el capítulo 2 y 3 que el Apocalipsis fue enviado a 7 iglesias. De cómo va dirigido a las iglesias, entonces significa que el propósito del libro es una orientación pastoral, y la orientación va en el sentido de explicarle a los creyentes por qué ellos tienen que sufrir. Y por eso es que en el capítulo 12, ya lo vimos, no lo voy a repetir, pero solo le voy a recordar algunas cosas. Vimos cómo todo comienza con una enemistad entre el dragón y el hijo de la mujer. Y el dragón ve frustrado todos sus planes, como por ejemplo no logra comerse o devorar al hijo de la mujer en el momento en que nace, como era su plan. Pues la escritura dice que él fue arrebatado para Dios y para el trono. Como el dragón no pudo contra el hijo de la mujer, comienza a perseguir a la mujer. Pero entonces a la mujer se le dan las 2 alas del águila para que pueda huir al desierto. Luego el dragón suelta un río que sale de su boca para arrastrar a la mujer. Pero la tierra ayuda a la mujer y se abre y traga el río del dragón, y la mujer así es librada. Entonces, como le he dicho y le dije anteriormente, todo le sale mal al dragón, que es Satanás. No puede comerse al hijo, no puede destruir a la iglesia, ha hecho varios intentos, y para colmo se da una batalla en los cielos en donde Miguel termina por expulsar a Satanás.
Y dice que él viene con gran ira a la tierra sabiendo que le queda poco tiempo. Dentro de ese panorama, y ahí termina el capítulo 12, comienza el capítulo 13. Y comienza con la aparición de la primera bestia que surge del mar. La próxima vez vamos a ver cómo hay otra bestia, una segunda bestia que surge de la tierra, pero estamos con la primera. Entonces, esta primera bestia que surge es siempre Satanás en la labor de persecución, porque en el capítulo 12 así termina, que como el dragón no logra hacerle daño a la mujer, entonces dice que él comenzó a perseguir a los descendientes de ella. Y los descendientes de la mujer son los justos, el pueblo de Dios. Y como resultado de esa persecución al pueblo de Dios, vimos que del mar surge esta primera bestia, de la cual ya hemos hablado los detalles, que tenía 10 cuernos, 7 cabezas, y vimos que en la descripción de esta bestia hay como un resumen de las 4 bestias que Daniel vio en su visión. Entonces, esta bestia, esta primera bestia, es, hermanos, lo que popularmente la gente llama el anticristo. Aunque expliqué la vez anterior que la expresión anticristo en la escritura se usa más de manera plural. Juan, por ejemplo, en sus cartas dice: sabemos que el anticristo viene. O sea, hay uno que viene, pero luego dice: y sabemos que hay muchos anticristos, dice. Entonces, anticristo es todo aquel, bueno, él lo va a explicar, dice: todo aquel que niega que Jesús vino en carne, ese es el anticristo. El nombre que el libro de Apocalipsis le da a este personaje es la bestia. Nunca le llama anticristo, es la bestia, pero su papel será de un anticristo. Ya vimos la descripción que se hace de él, y así llegamos al versículo 5, donde ahora nos encontramos. Pero recuerde, todo esto Apocalipsis lo está haciendo porque es la manera como se explica por qué el creyente tiene que sufrir persecución. Y es porque tenemos un enemigo. Hay un dragón, hay un diablo, hay un Satanás, hay una serpiente antigua que está detrás de nosotros y ha venido para hacernos guerra, porque esta es una confrontación que viene desde las eternidades. Entonces, si uno pregunta: ¿por qué será esto que yo, desde que creí en el Señor, ahora tengo más problemas? Cuando era incrédulo yo no tenía problemas, pero una vez me hice creyente, mire, los problemas comenzaron a venir. Por supuesto, claro, es porque usted entró a formar parte de la familia de Dios. Y al formar parte de la familia de Dios, usted entró, voy a decirlo así, en el campo de batalla del enfrentamiento que hay entre el dragón y Dios. Por lo tanto, nos pusimos, digamos, en el bando contrario a él, y por lo tanto hoy somos sus enemigos. Y por eso quiere hacernos daños, y por eso va a tener más problemas, y por eso tendrá dificultades, pruebas, trampas, decepciones, engaños, enfrentará hipocresía, burlas. Y si fuera posible, incluso tendría que llegar al martirio. ¿Pero por qué? Porque estamos inmersos dentro de esta batalla. Usted fue reclutado para el ejército del Dios viviente.
Por lo tanto está de alta. Y como está de alta, se ha convertido en un objetivo militar. Un objetivo militar del dragón, que va en contra suya. Por eso es que se viven las dificultades. Entonces dice el versículo 5: a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios. Es decir, que el anticristo o bestia será un personaje que su característica principal es que su boca hablará grandezas y blasfemias en contra de Dios. Ahora, cuando hablamos de blasfemia, hermanos, no necesariamente debemos pensar en expresiones de desprecio o expresiones ofensivas en contra de Dios, porque blasfemia es un concepto más amplio que incluye lo que acabo de mencionar, pero también incluye todo aquello que, por ejemplo, ridiculiza la palabra de Dios, o ridiculiza las acciones de Dios o los designios de Dios. Esa es blasfemia. La bestia entonces será un personaje que tendrá una boca muy grande, y todo lo que salga por esa boca será expresiones de arrogancia y serán blasfemias contra Dios. Es decir, él aparece para atacar todo lo que es de Dios, para ridiculizarlo, para negarlo. Hoy en día, usted sabe, hermano, que hay personas, bueno, siempre las ha habido. La diferencia es que hoy las personas tienen como más medios para difundir sus blasfemias. Usan, por ejemplo, las redes. Entonces, cuando ellos hablan en contra de Dios, y entonces dicen: Dios no existe, Dios es un engaño, Dios es mitología, Dios es un invento de los hombres para dormir a la gente. O sea, todo eso, aunque no son ofensas, digamos así, directas contra Dios, es blasfemia, porque se está negando el poder de Dios. O gente que dice: bueno, y si Dios es bueno y es todopoderoso, entonces ¿por qué no hace algo ya? Si Dios es real, ¿por qué no termina con la maldad ya? Esa es blasfemia, porque nosotros no podemos dictarle a Dios cuándo hacer las cosas. Es como que si el paciente llegara delante del médico y le dijera: mire, doctor, yo aquí vengo, pero lo que quiero es que me quite el dolor ya. Y el médico le puede decir: mire, no se lo puedo quitar ya, porque este va a ser un proceso. Usted tiene que someterse a un tratamiento que durará 6 meses. Le vamos a estar administrando medicamentos, pero esperamos que dentro de 6 meses usted comience a sentir alivio. Pero si el paciente dice: pero no, es que yo quiero que ya me lo quite, es que no puedo, pero yo quiero que ya, pero no se puede, pero yo quiero que ya. Entonces el médico tiene que explicarle: mire, no hay manera en que la ciencia médica le pueda ayudar y quitarle el doctor ya, eso, quitarle el dolor ya. Eso no se puede. Entonces, ¿qué ocurre con este paciente? Que como no sabe nada de medicina, cree que le pueden quitar el dolor ya como es su antojo, y no entiende que el dolor va a desaparecer solamente cuando se superen las condiciones de salud que le están provocando ese dolor. Igual es con Dios. La gente dice: bueno, si Dios existe, ¿por qué hay niños que mueren de hambre? La respuesta es porque tú no haces nada para ayudar a esos niños. O sea, esa es la respuesta, ¿no? Pero como no quieren hacer nada, y el que no hace nada tiene mucho tiempo disponible,
Entonces se dedica a echarle la culpa a Dios y que Dios no existe y que si no interviniera. Bueno, todas esas cosas, hermanos, son elementos blasfemos. Entonces la bestia va a desarrollar como el estado máximo de la capacidad de blasfemar y ridiculizará lo de Dios, se burlará de la escritura, de la palabra de Dios, como mucha gente que ignora totalmente lo que es la Biblia. Y entonces dice, no, si la Biblia la han cambiado tantas veces que lo que hoy tenemos es ya algo adulterado, eso no es lo que escribieron al principio. Alguien que afirma eso es un ignorante absoluto. O sea, porque no sabe que hay manuscritos, bueno, en el caso del Nuevo Testamento, tan cercanos a la época de esa escritura como el siglo I mismo. Es decir, manuscritos que se hicieron. Imagínense, el libro de Apocalipsis se escribió, no hay una seguridad, no, pero digamos ahí por el año 96 aproximadamente. Y hay manuscritos del año 96. Y si uno compara esos manuscritos del año 96 con las escrituras que tenemos ahora, no existe esa variación. Entonces, cuando la gente dice, no, si ya le cambiaron todo, ya le metieron todo lo que quisieron, ese es un ignorante. Ese no sabe nada de nada, está hablando porque es un ignorante. Y lastimosamente los ignorantes son los que más hablan. Por eso alguien decía que el problema con los ignorantes es que tienen la cabeza muy vacía, pero la boca muy abierta. Ese es el problema. Ahora, hay gente muy sencilla. Entonces, cuando leen ese tipo de comentarios, dice, es verdad. Entonces la Biblia ya no dice la verdad, ya la cambiaron. Y se lo creyó, sin ni siquiera ponerse a pensar si lo que está leyendo tiene una base clara. O sea, esa persona no sabe si el que escribió eso es un borracho, es un ignorante, no sabe nada, pero lo cree y lo recibe como que si fuera verdad. Entonces, la blasfemia tiene un efecto multiplicador, pero el maestro de las blasfemias será la bestia. Y entonces podrá engañar a las personas. Por eso es que más adelante dice que todos los habitantes de la tierra lo adoraron, porque creyeron a las blasfemias que él decía. Y continúa el versículo 5, dice, se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. O sea, ahí es donde conecta, hermanos, con el capítulo 12. Porque recuerde, cuando Satanás es arrojado del cielo a la tierra, dice que él viene con gran ira porque sabe que tiene poco tiempo. Y aquí estamos viendo que son 42 meses. Los 3 años y medio que vemos que aparecen varias veces en este libro de Apocalipsis, pero que aparecen también allá en el libro de Daniel. Y ya le expliqué cuál es el antecedente histórico de esos 42 meses o 1260 días o 3 años y medio. Ese es el periodo en que duró la profanación que Antíoco Epífanes hizo en el templo de Jerusalén al colocar dentro del templo de Dios una estatua, una imagen del dios Zeus, y ofreció puercas para ser sacrificadas. Usted sabe que el puerco es un animal inmundo, de acuerdo a la ley. Así es como profanó el templo, y a eso es a lo que se le llamó la abominación desoladora o abominación de desolación, que sería otra manera de traducir.
Eso ocurrió allá en el período intertestamentario, antes que Jesús viniera a la tierra. Pero cuando Jesús viene y Él da lo que se ha llamado el sermón profético, entonces Él viene y dice: cuando vean en el lugar santo, que es el templo, la abominación de desolación de la cual habló el profeta Daniel, el que tenga oídos que oiga, dice. Pero vea, Jesús lo está poniendo en el futuro. Aunque cuando Él está diciendo esas palabras ya hacía más de 100 años que eso había ocurrido. Pero Él lo está poniendo en el futuro. Cuando vean la abominación desoladora, lo está poniendo en el futuro. ¿Y cuál es esa abominación? Bueno, Pablo también habla de ella en Tesalonicenses. Él dice que el inicuo viene, y dice que viene por el poder de Satanás, al punto, dice, que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, Pablo está hablando también de una abominación, porque es un hombre que se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es ese? Es la bestia. Entonces, los 42 meses coinciden con el tiempo de la profanación de Antíoco Epífanes en el periodo intertestamentario, y ahora en Apocalipsis vemos que se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Ahí podemos aprender dos cosas. Número uno, aunque la bestia es la encarnación del dragón, porque ya vimos en los versículos anteriores que dice que el dragón le entregó todo su poder a la bestia, aunque es la encarnación del mal, de la blasfemia, del pecado, de la rebelión, de la iniquidad. Sin embargo, ocurre bajo la permisión de Dios. Porque sí dice el versículo 5 que estamos leyendo, que se le confirió autoridad para actuar. ¿Y quién es el que confiere la autoridad? Es Dios el que le permite que lo haga. ¿Qué significa esto? Que aún las fuerzas más oscuras de maldad están bajo el control del Dios en el cual nosotros creemos y al cual pertenecemos. Entonces, puede haber mucha maldad, hermanos. Puede existir, como le digo, las tinieblas más oscuras, pero no son reinas, no son absolutas, no son soberanas. Operan porque el Señor lo permite. Igual que en el caso de Job. ¿Por qué Satanás pudo matarle los 10 hijos que Job tenía? ¿Por qué pudo quitarle todas las riquezas? Porque Dios le dio permiso. Y Dios le dijo: mira, entonces quítale todo lo que tiene, pero no lo vayas a tocar a él. Dios le puso un límite. Entonces Satanás destruyó todas las posesiones de él, incluyendo los hijos, pero a él no lo tocó. En la segunda ocasión, cuando viene el segundo reto, Satanás le dijo: es que él no blasfemó, no se quejó contra ti, porque no lo tocaste a él. Todo lo que el hombre tiene lo dará, con tal de que a él no lo toques. Pero tócalo y verás si no blasfema en tu rostro. Y Dios le dijo: bueno, está bien, te doy permiso. Toca su cuerpo, pero no le vayas a quitar la vida. Otra vez Dios le está dando permiso, y a la vez le está dando un límite de lo que puede y lo que no puede. Puede tocar su cuerpo, pero no lo puede matar. Entonces va Satanás y le pone la sarna de cabeza a pies, ¿no? Todo su cuerpo. Y aún así, Job mantiene su integridad. Entonces, siempre que hay mal, siempre que hay dolor,
Siempre que hay tinieblas y oscuridad que nos rodea, es porque Dios lo ha permitido. ¿Y por qué lo permite? Porque hay una guerra. Es que uno quisiera, hermano, que en una guerra que no hubiera dolor, que no hubiera heridos, que no hubiese muertos. Uno quisiera eso, pero es lo que más hay en una guerra. Entonces, igual, Dios no quisiera que nosotros tengamos que sufrir diversas situaciones por causa del evangelio. O sea, eso hay que aclararlo. Si usted sufre por andar de ladrón, por andar de chismoso, por andar haciendo maldad, no diga, ay, cómo sufro por la obra de Dios. No, sufre por pícaro. Merecido lo tiene. Por eso es que Pedro dice que si sufrimos por ser mentirosos, ladrones, adúlteros, y en eso qué bienaventuranza hay. ¿En qué va a ser bienaventurado de que se fue a meter con la mujer de otro y ese otro hoy lo anda buscando con machete para ver dónde la encuentra? Usted no puede decir, ay, cómo me persiguen por creyente. No, lo persiguen por ser infiel, por adúltero, por pícaro. Ojalá le den su buena planeazada. Pero dice Pedro, si padecen por la justicia, por causa de Cristo, por la rectitud, bienaventurados. Ahí sí, porque le están persiguiendo, porque es pueblo de Dios. Bueno, Dios es el que da el permiso para que venga la persecución, pero también es el que limita, porque dice que se le dio autoridad por 42 meses. 42 meses realmente es un tiempo corto, aunque cuando uno está en dificultades lo puede sentir largo, ¿verdad? Pero realmente no es muy largo. 3 años y medio, 1260 días o 42 meses. No es mucho. Significa entonces, hermanos, que hay un límite, hay un fin para el dolor. O sea, si usted dice, es que yo ya tengo con esta situación varios años, ¿y usted cree que algún día voy a salir adelante? Sí, claro que sí, porque Dios siempre pone límites. ¿Se recuerda allá en el capítulo 2 cuando vimos el mensaje a la iglesia de Esmirna? El Señor les dijo, tendrán tribulación por 10 días. Entonces, por 10 días, aguántese mi pueblo. Pero iba a llegar el día 11. Ese día, la tribulación terminaría y volvería a amanecer. Aquí son 42 meses. Entonces, para cada uno, hermanos, Dios tiene un límite, pero que hay un límite, lo hay. Versículo 6. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre. Entonces, la blasfemia es contra Dios y contra su nombre. Usted sabe que Dios tiene varios nombres, pero todos ellos son descriptivos de su naturaleza y de lo que Él es. Pero hay blasfemos, blasfeman el nombre de Dios. Dios, por ejemplo, se llama Salvador, pero hay gente que blasfema y dice, ese no salva nada. Otro nombre de Dios es Sanador. Dice, no, esa es mentira, esa es picardía de los predicadores para sacarle dinero a la gente, pero Dios no sana. Están blasfemando de su nombre. O peor, aquellas personas que utilizan el nombre de Dios de manera incorrecta, inadecuada. Lo que los 10 mandamientos dice, usar el nombre de Dios en vano. Eso es blasfemar contra su nombre. Pero no solo blasfeman contra Dios, contra su nombre, sino que dice contra su morada y los que viven en el cielo. ¿Cuál es la morada de Dios? ¿A dónde mora Dios?
Bueno, depende, ¿verdad?, a qué época de la historia bíblica nos refiramos, porque si yo pregunto ¿a dónde moraba Dios en época de Moisés? En el tabernáculo. ¿Y a dónde moraba Dios en época de Salomón? En el templo. Y cuando Jesús vino, ¿a dónde moraba Dios? En Jesús. En él habita la plenitud de la deidad. Y ahora, ¿a dónde mora Dios? En su pueblo, en su iglesia. Porque como dice Pedro, somos piedras vivas. Cada uno de nosotros somos una piedra viva de este edificio que es la morada de Dios, donde Dios ha venido. Por eso es que Pablo, cuando habla de la iglesia en su carta a los Corintios, él dice que somos el templo de Dios. Entonces vea, el templo, la morada de Dios, ahora está en nosotros, en su pueblo. No hay un edificio, no hay un lugar. Por eso es que, como el Señor había dicho a través de Moisés que habría un único lugar de adoración donde Él moraría, por eso es que el templo tuvo que ser destruido en el año 70 para que quedara una sola morada, que hoy es la iglesia. Él mora en la iglesia. Entonces, cuando dice que blasfemaba de la morada de Dios y de los que habitan en el cielo, ¿a quién se refiere? Al pueblo de Dios. Por eso es que también hay gente que habla en contra, no solo de Dios, de su nombre, de su palabra, hablan en contra de su pueblo también. Entonces le llaman a los hijos de Dios borregos y otras palabras fuertes que no las voy a decir acá, ¿no? Y son ofensas contra usted, contra mí, que no tenemos nada que ver con eso que ellos dicen. Pero como todo pues es parte de una maldad, es parte de ignorancia, están blasfemando. Pero ese es el punto, que ellos creen que nosotros somos ignorantes o gente que no valemos nada, y por eso nos llaman borregos, que van a donde, así como acarrean a los borregos, nos acarrean a donde los dirigentes religiosos quieren. Así nos ven ellos. Pero ¿qué dice Dios de nosotros? Que somos nación santa, real sacerdocio. Y este libro de Apocalipsis comienza en el capítulo 1 diciendo que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Entonces podrán decir cualquier cosa que quieran, pero será una blasfemia, porque están ofendiendo a los hijos de Dios, a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo, al templo del Espíritu Santo, a los reyes, a los sacerdotes, a la nación escogida, al pueblo amado por Dios, al redil del pastor, a la nueva creación. Es cosa seria, ¿verdad?, meterse con Dios. Por lo tanto, usted no se preocupe cuando un chiflado diga lo que quiera decir de usted, no se preocupe. Tenemos a alguien que vela por nosotros y que nos ha hecho entender lo que somos en realidad. Amén, reyes y reinas. Eso es usted. Es rey, es reina, es sacerdote, es sacerdotisa. Versículo 7. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Eso es lo que hemos visto ya varias veces en Apocalipsis. Que la fe no necesariamente significa inmunidad. Inmunidad a nadie Dios nos la ha prometido. A nadie de los que estamos aquí Dios nos ha dicho: mira, a ti nunca te pasará nada. Tú nunca vas a tener un problema o un peligro. A ti nunca te van a pegar las balas. A nadie nos ha dicho así. Entonces, nosotros somos susceptibles de ser perseguidos y de ser vencidos. Eso es lo que está diciendo ahí.
también se le permitió hacer guerra a los santos, hacer guerra y vencerlos. Porque uno puede decir: en Cristo yo soy más que vencedor y Él me va a sacar siempre la victoria. Alto, siempre. No, siempre no. Porque aquí dice que Dios le permitió a la bestia vencer a los santos. A veces nos sacará victoria, a veces no. Pero aquí viene el misterio de la gracia y del evangelio. Y es lo que Pablo aprendió: que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Y cuando la bestia nos vence, realmente estamos triunfando, porque morimos para vivir, igual que el Hijo de Dios, que murió para vivir eternamente. De igual manera, hermanos, ser vencido es ser victorioso, y por eso se le permitió vencer a los santos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Es decir, por 42 meses la bestia tendrá dominio, hermanos, sobre todo pueblo, toda raza, toda nación. Todos, como ya lo vimos en el versículo 3, el mundo entero, fascinado, iba tras la bestia. Y en el 4, y adoraban al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? ¿Quién puede vencer a la bestia? Porque parecía imbatible, invencible. Entonces la bestia perseguirá al pueblo de Dios y tendrá dominio sobre toda raza, pueblo, lengua, nación. Y dice el versículo 8: a la bestia la adoraron todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero, que fue sacrificado desde la creación del mundo. Es decir, todo aquel que no es un escogido de Dios, que como lo vimos ya en el capítulo 6, que los escogidos de Dios tenían el sello de Dios en sus frentes. Entonces, todos aquellos que no tengan el sello de Dios en sus frentes serán engañados por la bestia, sin excepción. Entonces, está hablando de una persuasión de la bestia basada en la blasfemia, una persuasión que va a arrastrar al mundo, todo pueblo, toda nación. Y dice que todos la adoraron, todos dijeron: este es el hombre que nos va a solucionar nuestros problemas, este es el que nos va a dar un reino finalmente de paz, de seguridad, de prosperidad. Y es la misma encarnación del dragón. Por eso es que Jesús, allá en el Evangelio de Juan, él dijo en una ocasión: yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben, pero si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Y quién es el que viene en su propio nombre? Es la bestia. En otras palabras, podemos decir: el que no cree en Cristo terminará creyendo en el anticristo. Porque dice que todos, toda la tierra, el mundo entero, dice el versículo 4, creyó en él, excepto los que tenían el nombre, sus nombres inscritos en el libro de la vida, el libro del Cordero. Y si uno, hermano, se pregunta: ¿y esto en verdad puede ocurrir? Ya ha ocurrido. Bueno, ocurrió en la época de Antíoco Epífanes. Como le dije el otro día,
que si a usted le interesa conocer los hechos, los acontecimientos que se dieron en la época de Antíoco Epífanes, lea un libro deuterocanónico que se llama el libro primero de Macabeos. No está acá en nuestras Biblias, pero sí está en las Biblias que la gente llama católicas. Ahí hay una serie de libros que se les da el nombre de deuterocanónicos. Entonces usted puede encontrar ahí el libro primero de los Macabeos, y ahí está la historia de todo lo que Antíoco Epífanes hizo. Y lo que él hizo es tan esto que por eso Jesús lo relacionó, y por eso es que Apocalipsis está estableciendo un nexo entre Daniel y Apocalipsis, porque es lo que puede ocurrir. Bueno, eso ocurrió allá antes de Cristo, hace más de 2000 años. Pero si queremos verlo más cerca, han habido, hermanos, expresiones de pequeñas bestias, si podemos llamarlas así, ¿no? Y que han gobernado sobre territorios más o menos grandes, pero que gobernaron con características como las que Apocalipsis describe. Y una de las bestias más evidentes, hermanos, fue Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Si usted conoce un poquito de la historia de la Segunda Guerra Mundial, o sea, Hitler reúne, yo diría, casi todas las características de la bestia, porque él persiguió a los judíos, y no solo a los judíos, también a los cristianos que no se plegaron a lo que él quería que se enseñara dentro de las iglesias. O sea, porque lo que es el holocausto y la persecución de los judíos es muy conocido, pero no es muy conocido que, por ejemplo, Hitler también estableció un ministerio de culto, y este les decía a los pastores lo que tenían que predicar. Y lo que tenían que predicar los pastores era que los judíos eran una escoria, que no se les debería recibir dentro de las iglesias. Tenían que enseñar los pastores acerca de la superioridad de la raza aria, como él decía. Apoyar la guerra, apoyar la violencia, apoyar todas las barbaridades que se cometían con opositores políticos. Y hubo cristianos que se negaron a hacer eso. Ahí es donde surgió lo que se llamó el movimiento de la iglesia confesante. La iglesia confesante era aquella que dijo: no, nosotros no vamos a enseñar lo que el nazismo nos pide, vamos a seguir enseñando el evangelio. Y el evangelio lo que enseña es la paz. El evangelio lo que enseña es que no tenemos que sacar de la iglesia a gente simplemente porque no es aria, sino que pertenece a otra raza o por ser judío. Entonces los confesantes, los cristianos confesantes, fueron duramente perseguidos, asesinados, llevados a campos de concentración. Entonces póngase usted en el lugar de ellos. ¿Cómo usted hubiera interpretado el Apocalipsis si hubiera vivido en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, donde tiene un hombre que habla grandezas? En Daniel dice que el cuerno pequeño, que es el tipo del anticristo, es Antíoco Epífanes, dice que su Dios es el Dios de la fuerza. ¿Y qué era lo que Hitler decía? Cuando Hitler le hablaban de derechos humanos, él decía: el derecho es la fuerza, decía él. Es decir, el que tiene fuerza, ese tiene derechos. El que no tiene fuerza no tiene derechos. Imagínense qué concepto. Pero la cuestión es que se la creyeron millones de alemanes. ¿Y cómo hizo? O sea, uno de los pueblos más cultos de la tierra, ¿cómo es que le creyeron esas disparates? Por su persuasión, porque hablaba grandezas. Y lo adoraron literalmente.
murieron por él. Había, porque ya falleció, un teólogo alemán. Él se llamó Hans Lelge. Él era de la iglesia confesante y por lo tanto se lo llevaron preso y lo metieron en un campo de concentración. Dentro del campo de concentración, él escribió un comentario del Apocalipsis. Lastimosamente no lo he podido encontrar todavía. Pero qué interesante ha de ser, ¿verdad? La perspectiva de un teólogo en un campo de concentración, perseguido por su fe. ¿Cómo veía él a Hitler? O sea, ha de ser interesante ese comentario. Quizás solo en alemán está, pero sería interesante, ¿no? Por eso le digo, si usted hubiera vivido en esa época, ¿cómo lo hubiera interpretado? Es que cumple con todo. Nadie podía comprar o vender si no estaba dentro de la filosofía nazi. Y más adelante vamos a ver que dice que a todos aquellos que no recibieron el sello de la bestia, que fueron muertos. Y eso significa el que no se pliega a la dictadura de la bestia, lo que le espera es la muerte. Y eso es lo que Hitler hizo. Simplemente el que era un desafecto al nazismo terminaba muerto. Podía ser alemán, pero si era contrario al nazismo, muerto. Por eso es que mataron a Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, un gran teólogo que escribió ese libro maravilloso que se llama El precio de la gracia. Lo asesinaron en un campo, en una prisión, ahorcado, precisamente porque él también era de la iglesia confesante, que no se plegó, es decir, no aceptó el sello del nazismo. Entonces, la gente que vivió esa época y donde los 4 jinetes del Apocalipsis cabalgaron por Europa, 50 millones de muertos, ¿cómo no iban a ver en Hitler una bestia? Entonces, le estoy contando esto porque yo mismo hice la pregunta: ¿será posible que esto pueda ocurrir? O sea, si acaba de ocurrir. Claro, la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, ¿verdad? Hace ya 70 y tantos años, ¿no? Pero eso es ayer, ¿no? Pero el problema no es solo eso, es que el espíritu del nazismo está renaciendo y renaciendo a cada momento. Usted lo acaba de ver allí en los Estados Unidos, en Boston, o sea, una de las ciudades más cultas de los Estados Unidos. Neonazis, o sea, blancos racistas, que le dieron una buena tunda a otros blancos, pero que eran pastores y que estaban en contra de ese tipo de expresión de violencia. Negros, hispanos. ¿Y qué les decían a los negros? Regrésense a África, váyanse. Y le estoy hablando de ¿cuándo fue? Hace como 4 o 5 meses, algo así. Entonces, vea, uno no puede decir, es que eso fue otra época, pero hoy ya pensamos diferente. Mire, vea lo que ocurre. Entonces, ¿es posible que ocurra? Por supuesto que sí. Yo no dudo, hermano, que detrás de Hitler había una buena horda de demonios que lo llevaron a hacer todo lo que hizo, ¿no? Como detrás de cada uno de estas gentes que hacen matanzas hay una obra satánica. Entonces, ¿cuánto más acá? Donde dice que el dragón le dio todo su poder a la bestia. Pero gracias a Dios, hermanos, que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Porque dice que ellos son los que no van a ser engañados. Versículo 9: el que tenga oídos que oiga, como diciendo Dios, vaya, ya les dije. Ahora es cosa de ustedes, ahora ya saben. El que tenga entendimiento, que entienda. Y luego viene el versículo 10, que es una rima, y por eso es que la NBI lo pone en forma de verso.
Si usted tiene una NBI va a ver que está en forma de verso. Si tiene Reina Valera, pues no. Pero dice el versículo 10: el que deba ser llevado cautivo, a la cautividad irá. El que deba morir a espada, a filo de espada morirá. Esas palabras realmente han sido tomadas del profeta Jeremías. Ahí es donde aparecen. Pero mire qué interesante, en Jeremías estas palabras son dichas de los enemigos de Israel. Es decir, que los enemigos de Israel, el que deba ser llevado cautivo, a la cautividad irá. De los enemigos de Israel, el que deba morir, a filo de espada morirá. Pero aquí no se está hablando de los enemigos del pueblo de Dios. Aquí se está hablando del pueblo de Dios, que son ellos los que van a ser perseguidos. Algunos serán llevados cautivos, otros morirán a filo de espada. Entonces vea, es pueblo de Dios siendo preso, cautivo, asesinado. Entonces si uno pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios no lo libró? ¿Acaso no es pueblo de Dios? Precisamente porque es pueblo de Dios. Porque como yo le he dicho tantas veces a los hermanos, ¿y qué esperaba? Que Satanás le envíe una tarjeta de felicitaciones el día de su cumpleaños. Lo que le va a mandar es una bomba, algo para hacerle daño. Y termina esta parte, la parte final del versículo 10, diciendo: en esto consiste la perseverancia y la fidelidad de los santos. Es decir, que aunque haya cautividad, seguimos perseverando y seguimos siendo fieles a Él. Aunque tengamos que morir a filo de espada, seguimos perseverando y siendo fieles a Él. Esta es la perseverancia y la fidelidad de los santos. La perseverancia en los momentos difíciles, la fidelidad cuando hay dificultades. La fidelidad no se prueba en los momentos alegres, en los momentos gozosos. Si ahí todo el mundo es fiel, es en la dificultad y en la persecución donde se demuestra quién es verdaderamente fiel. Y si usted dice, es que mire, yo en la iglesia me gozo, ahí con los hermanos yo soy feliz, pero cuando voy a mi trabajo, rápido me sacan de mi casilla y cuando siento ya estoy peleando. Entonces necesitas nacer de nuevo, necesitas conocer a Jesús, porque en la dificultad, aunque haya cautividad, aunque haya filo de espada, el creyente auténtico persevera y conserva su fidelidad al Señor. Así que, hermanos, preguntémonos cómo reaccionamos nosotros cuando nos vemos en dificultades, cuando aprieta la prueba, o cuando Satanás, como león rugiente, anda muy cerca husmeándonos. Ya sentimos que nos agarra. Entonces ahí es donde tiene que venir la perseverancia y la fidelidad. Aunque me corte la cabeza, pero yo voy a ser fiel hasta el fin. Perseveraré en creer y amar al Señor. Amar al Señor.